Vamos entonces a esta mesa redonda de evaluación sensorial de quesos, aspectos claves, a cargo del equipo docente y de investigación de la UTEC, la Universidad Tecnológica. Recordamos que la UTEC es una universidad pública de nuestro país, gratuita y que funciona con carreras tecnológicas en el interior del país. Funciona únicamente con filiales en el interior del país. Tenemos diferentes cursos en Paiventos, en Paysandú, en Durazno, en Rivera, por supuesto aquí en Nueva Grecia y en La Paz, Colonia Piamontesa. Universidad pública, gratuita, tecnológica, como su nombre lo dice, y por supuesto únicamente instalada aquí en el interior del Uruguay. El equipo docente y de investigación de la UTEC está integrado por el doctor Tomás López, doctor en Ciencias de los Alimentos, director del Departamento de Alimentos justamente de la Universidad Tecnológica, la ingeniera agrónoma y doctora en Ciencia y Tecnología de Alimentos, coordinadora de la licenciatura de Ciencia y Tecnología de Lácteos, Nora Teixeira, que nos acompaña aquí también, y Santiago Yorcín, ingeniero en alimentos, profesor adjunto de la Unidad Tecnológica de Lácteos. Entonces, damos inicio a esta mesa redonda, como decíamos, evaluación sensorial de quesos, aspectos claves a cargo de la Universidad Tecnológica. Gracias y bienvenidos. ¿A alguien le falta queso? Pensé que era para mí. ¿No tenés? Ya quedó resuelto, bien, ¿eh? ¿A nadie le falta? No se lo coman, por favor. Ahora esperen un poquito. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo primero me levanto la silla porque si no, no me ven. Entonces, para que me puedan ver mejor y escucharme mejor. Bueno, bienvenidos. Es un gusto para nosotros estar acá. Y bueno, aunque sea en estos poquitos minutos, transmitirles algunas técnicas y conocimientos en cuanto a lo que es la evaluación sensorial de quesos, ¿no? Algunos aspectos, bueno, van a ser bastante generales, pero bueno, en la medida que nos sigan invitando, después seguimos profundizando, ¿sí? Bueno, para comenzar, siempre cuando uno hace una evaluación sensorial de algún alimento, lo que busca es evaluar su calidad, ¿sí? Y desde el punto de vista, desde sus atributos sensoriales. En este caso lo que sería la calidad sensorial. Porque tal como establece nuestra reglamentación, todo producto alimenticio que consumimos debe cumplir con una serie de requisitos físicos, químicos, microbiológicos, pero también sensoriales, ¿sí? Y esos requisitos sensoriales son los que van a determinar esa calidad sensorial y son los que van a poder ser evaluados mediante una cata o una evaluación sensorial, como sucede en muchos productos como el vino y también como pasa, por ejemplo, con el queso, con el dulce. Y bueno, la evaluación sensorial, aunque parezca algo que no es muy científico, en realidad sí lo es, ¿sí? Es una disciplina científica que a lo largo de los años ha ido profundizando y robusteciendo la forma del análisis de los datos a través del uso de técnicas estadísticas que han permitido otorgarle a la evaluación sensorial mayor objetividad, mayor fortaleza en el análisis de resultados que permitan hacer comparaciones, ¿sí? Y en la evaluación sensorial precisamente lo que se hace es usar los sentidos de la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído para poder medir, para poder cuantificar, ¿sí? Y cada evaluador que hace una evaluación sensorial, que puede ser como consumidor o que puede ser un juez entrenado, se convierte en un instrumento de medida, aunque suene medio feo, ¿sí? Nosotros como evaluadores somos instrumentos de medición que al entrenarnos lo que hacemos es hacer medidas cada vez más objetivas, discriminativas, comparativas, ¿sí? Y bueno, como les decía anteriormente, se usan los sentidos como herramienta, ¿sí? Nosotros cuando degustamos un alimento tenemos muy incorporado el sentido del olfato, del sabor. A veces nos olvidamos del tacto, nos olvidamos un poco del oído, pero esos 5 sentidos nos ayudan a percibir un alimento, a percibir de manera, en el caso de ser consumidores, de manera subjetiva, pero en el caso de ser jueces entrenados,
de manera más objetiva. Y vamos entonces a ir hablando un poquito de estos atributos sensoriales que podemos medir con estos 5 sentidos, ¿sí? Estando lo que es el sabor, o lo que también se conoce como el flavor, que involucra el sabor y aroma, relacionado con ¿qué sentidos creen ustedes? De esos que le nombré: vista, gusto, olfato, oído, tacto. Olfato, ¿y qué más? Gusto y olfato, el sabor, el flavor, ¿sí? La vista nos va a permitir ver la apariencia que voy a explicar por allá. ¿Ah? Pero entonces, lo que es el sabor involucra muchas cosas. Involucra el gusto, que son los gustos básicos que todos conocemos, involucra la percepción del aroma, e involucra la percepción de algo que se conoce como las sensaciones somatosensoriales, que son todos aquellos sabores que percibimos más allá del salado, ácido, dulce y amargo. Por ejemplo, el picante, el astringente, el ardiente, todas esas son sensaciones trigeminales o somatosensoriales. Pero todo eso que les nombré está involucrado en el sabor. Y bueno, estos son los gustos básicos, ¿sí? Que podemos encontrar en la mayoría de los alimentos, pero también en el queso. Tenemos dulce, salado, ácido, amargo. Ahí tienen una columna a la derecha que les dice el origen de dónde puede provenir ese sabor en los quesos, ¿sí? Por ejemplo, vean que el dulce puede estar asociado a azúcares residuales, a hidrólisis de la lactosa, a proteólisis, y que los compuestos químicos involucrados, bueno, para el caso de azúcares residuales e hidrólisis de lactosa, bueno, la misma lactosa, la lactosa y glucosa, o lo que es la proteólisis en queso, está muy relacionada con la presencia de aminoácidos libres que dan dulzor, ¿sí? Y así sucesivamente para lo que es el salado, el ácido y el amargo. Y estas sensaciones trigeminales que yo les hablaba anteriormente son todas aquellas sensaciones que suelen ser irritantes o agresivas en la cavidad bucal y que no se conocen como esos 4 gustos básicos, ¿sí? Que eran las que yo les decía: picante, astringente, acre, ardiente, refrescante, metálico, y que son sensaciones que se pueden encontrar con mucha frecuencia en quesos, y en quesos, en ciertos tipos de quesos con mayor presencia que en otros. Por ejemplo, la sensación picante es esa que se manifiesta en boca como un picor y que se pudiera percibir como pequeñas agujas finitas, ¿sí?, pinchando en nuestra boca. Esa sensación se siente no solamente en lo que es las paredes de la cavidad bucal, sino que también se percibe en la lengua, se percibe en el paladar. Es característica de quesos que tienen mucha concentración o una alta concentración de ácidos grasos libres de cadena corta, todo lo que nosotros le llamamos el butírico, el caproico, caprílico, cáprico, o del ácido propiónico, de aldehídos, cetonas, y característico de quesos de una mayor maduración. Otra sensación es el astringente, que esa sensación astringente es aquella que produce como una resequedad en boca. Aquellos quesos que nosotros probamos, que saboreamos y que dejan una sensación de sequedad en boca, ¿sí?, es lo que se conoce como una sensación astringente, ¿sí? Precisamente lo que dice allí, que al masticar la muestra aparece una sensación como que se contraen los tejidos, ¿sí?, de la lengua, de las encías, y eso es lo que genera la resequedad. Característico de cuando uno consume vino, ¿no?, esa sensación astringente. Y taná, sobre todo, ¿sí? El acre es otra sensación trigeminal que también causa una especie de irritación de la mucosa y que es una sensación muy parecida a la que provoca el humo, y que precisamente por eso la encontramos en lo que serían quesos ahumados, ¿sí? Esa sensación acre. Otra sensación es el ardiente, que produce una especie de recalentamiento similar a lo que genera la pimienta o el alcohol.
se da en quesos duros de muy alta maduración. La refrescante, todo lo contrario, es una sensación de refrescamiento de la cavidad bucal muy parecido a lo que es consumir menta o anís, y se suele encontrar en quesos que tienen una alta humedad y que suelen estar saborizados con hierbas. Y en cuanto al olor y aroma, ya que vimos un poquito de lo que era el sabor y las sensaciones trigeminales, lo más importante que nos gustaría que en estos momentos recordaran o aprendieran es que olor no es lo mismo que aroma. ¿Sí? El olor es aquel que se percibe directamente por inspirar a través de las fosas nasales, ¿sí? Mientras que el aroma es aquel que una vez que ocurre la masticación del alimento por la vía retronasal, ¿sí? Masticamos, tragamos, es como inhalar el aire que queda en la cavidad bucal y mandarlo vía retronasal. Eso es aroma. Y muchas veces en los quesos el olor y el aroma son totalmente diferentes. Es una característica bien particular que hay que aprender a diferenciar. Olor y aroma. Y muchas veces también la intensidad del olor es distinta a la intensidad del aroma. Cuando uno evalúa un atributo como el olor y el aroma y también el sabor, se suelen preparar las muestras de esta manera, como las tienen ustedes allí, en unos bastoncitos que son de 1.5 centímetros de la base cuadrada que tendría ese bastón. Y lo que se hace con ese bastoncito para evaluar el olor y el aroma, que después lo vamos a hacer, es fraccionarlo, cortarlo. Y al cortarlo, acercarlo a la nariz para primero evaluar el olor y después evaluar el aroma y el sabor. ¿Sí? Tienen un cubito también, pero ya les vamos a explicar para qué es ese cubito. La temperatura de evaluación ideal es de 18 a 20 grados porque es la temperatura que garantiza que la percepción del olor y del aroma, así como de los sabores, sea lo más intenso posible. No es lo mismo evaluar un queso frío que un queso de 18 o 20. Acá seguramente no lo ven porque están las letras muy chiquititas, ¿sí? Pero esa es la rueda de sabores y aromas que está establecida, de olor y aroma, perdón, establecida para los quesos. ¿Sí? A nivel de bibliografía es lo que existe para los quesos y está separada en distintas familias. Acá el puntito rojo no me está ayudando mucho. Me voy para allá. ¿Sí? Acá están todas las familias de olor y aroma y después empiezan todo lo que son las subfamilias de esos olores y aromas. ¿Sí? Muchísimos. Se pueden percibir muchos olores y aromas. Ahí está con otro colorcito, estaba en inglés porque era la referencia original, ahí está en español, ¿sí? Pero vean que en cuanto a familias tenemos, por ejemplo, láctico, vegetal, floral, afrutado, torrefacto, ¿sí? Muchos. Y después, acá están como más detallados, ¿sí? La primera sería la familia acá arriba, perdón. Después la subfamilia, los descriptores y las referencias que se suelen utilizar para poder percibir esos olores y esos aromas. ¿Sí? Por ejemplo, en la familia de los lácticos tenemos subfamilias de láctico fresco, cocido, acidificado y corteza de queso. Y dentro de la subfamilia láctico fresco están los descriptores: leche fresca, cuajada fresca, crema fresca, manteca fresca. Y así sucesivamente. Hay que aprender a percibir cada uno de ellos, ¿no? E identificarlos y medir su intensidad. Tenemos la familia de los olores y aroma vegetal, ¿sí? De hierba, hierba fermentada, verduras cocidas, aliáceos, madera, de floral, ¿sí? De afrutados. Miren cuántos tenemos aquí. ¿Son? De torrefacto, animal y especial. ¿Sí? Son muchos.
Y bueno, queda la última, a todo lo que no podía entrar en las familias anteriores se le llama la familia otros, donde hay descriptores que a pesar de que están en esa categoría otros son muy importantes, como tenemos por ejemplo el propiónico, butírico, rancio, amoniacal, acético, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y bueno, además del sabor, el olor y el aroma, una vez que hacemos esta evaluación de estos atributos, también tenemos que evaluar algo que es importante, que es lo que se conoce como persistencia global. Es decir, ¿qué tanto persiste esa sensación que dejó esa muestra que yo estaba degustando, en este caso una muestra de queso, en boca? ¿Cuánto tiempo persiste esa sensación, esos sabores que yo venía percibiendo y esos aromas? ¿Sí? La técnica de evaluación es que al terminar la degustación, cuando la muestra se traga, se mide la duración en la que quedan persistiendo esos estímulos. Y el retrogusto es toda sensación de sabor, aroma o sensación trigeminal que al tragar la muestra aparece con una característica distinta a lo que yo venía percibiendo. ¿Sí? Si pruebo mi muestra, hago la evaluación sensorial, trago y luego una vez que trago me aparece una sensación que yo no estaba percibiendo y que es totalmente distinta, eso es lo que se conoce como retrogusto. Puede ser que sea deseable o puede ser que no, eso depende de las características de eso. ¿Sí? Y eso es importante, solo hay retrogusto o regusto si aparece una nueva sensación, ¿sí?, distinta a la que ya venía percibiendo. Y ahora vamos con atributos de apariencia externa, que para no aburrirnos, se la dejamos. Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Vengo para este lado porque veo mejor. Bueno, no solamente evaluamos el gusto y el aroma, sino que siempre también cuando recibimos las formas de quesos es importante reconocer la apariencia, la forma y por supuesto después la textura que está vinculada a ese queso. Entonces vamos a comenzar siempre evaluando las formas. Ustedes pueden ver en las fotografías que las formas de los quesos, las formas de queso son siempre muy variadas, si bien responden a distintas variedades específicas, son muchísimas. Pero lo que es importante tener en cuenta es cómo está ese queso, ¿no? Cuando miramos la superficie de esa corteza, en el caso de que haya corteza, ¿cómo está la corteza? Si se encuentra lisa, sana, si tiene marcas, si tiene aberturas, si hay crecimiento que nosotros no buscamos de mohos, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y a nivel de la forma, bueno, si esa forma es armoniosa, si es regular, si está homogénea, o si tenemos algún tipo de deformación que puede ser buscada o no. Cada variedad es distinta, pero los jueces, los evaluadores en los concursos, siempre van a tener en cuenta esa armonía en la forma y esa, de alguna manera, pureza o buena calidad en la corteza de los quesos. Entonces, bueno, algunos efectos típicos pueden estar justamente vinculados a la presencia de manchas, manchas que pueden ser resultado de múltiples causas, alguna grieta o presencia de mohos, levaduras, o coloraciones indebidas también en esas cortezas. Eso, golpes, hendiduras, todo ese tipo de cosas son factores que de alguna forma están afectando la calidad del queso, que pueden tener un efecto únicamente estético o pueden tener también consecuencias después, a medida que esos quesos van madurando, que bueno, pueden ser de alguna manera dar vía a contaminaciones o al desarrollo de aromas y sabores que no estamos buscando. Si nosotros observamos la masa del queso, la pasta del queso, también ahí tenemos que tener en cuenta distintos atributos y ahí es muy importante la homogeneidad de los atributos, ¿no? Cuando miramos el color, vamos a tener en cuenta siempre qué tan homogéneo es el color, qué también está de acuerdo con el color que tiene que tener la variedad, si hay una zona que sea más blanca, otra más amarilla, si hay una coloración roja, rosada, etc. Ahí siempre tenemos que ver si está bien, si es lo habitual,
o si es algo que no es propio de la variedad del queso. Y en el caso de los ojos, como ven en la figura, como todos ustedes saben, esta es una región típica de producción de quesos con ojos, siempre vamos a tener en cuenta, bueno, el número de ojos, de los ojos que estamos buscando, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la figura, ojos proclínicos, si están bien distribuidos, si el tamaño corresponde al tamaño que tienen que tener, y también podemos observar el brillo de esos ojos. Esos son atributos que nosotros siempre evaluamos y son consecuencia de la tecnología de elaboración y del saber hacer de cada maestro quesero o de cada industria. Hablando de ojos, pueden aparecer ojos que estamos buscando o pueden aparecer ojos que no estamos buscando. Y ahí es que empezamos de pronto a descubrir algunos defectos. Defectos como pueden... Ahí, por ejemplo, podemos ver que hay algunos ojos que están como quebrados, ¿no? Probablemente de pronto la elasticidad de la masa o la acidez de elaborar el queso no fue la adecuada y ese ojo, que es el resultado de la formación de dióxido de carbono, no se vio sostenido correctamente por la estructura del queso, ¿no? O de repente, como vemos en la figura que está más cerca mío, se forman grietas, o en este caso cavernas, que son consecuencia, probablemente hechas son tardías y como consecuencia de la presencia de esporas en la leche. Lo complicado de estos defectos es que por lo general se van a dar durante la maduración del queso, ¿no? Van a tener lugar durante la maduración del queso. Y una vez que se establecen o se instauran, no podemos hacer mucho. Entonces por eso es importante conocerlos, conocer las causas. Muchas veces las causas son múltiples, no es una sola causa, sino son causas que tienen que ver con problemas que tuvimos durante la elaboración, factores que no controlamos, temas vinculados a la calidad de la leche o contaminaciones que puedan ocurrir o manejo que no hicimos adecuadamente durante la maduración. Las causas pueden ser múltiples y se manifiestan como defectos. También pueden aparecer otro tipo de defectos en relación a ojos que estábamos buscando. Ojos muy pequeñitos, por ejemplo, ojos de bacterias heterofermentativas que no buscábamos en esos quesos y que pueden incluso ocuparnos toda la masa del queso. Aquí, hablando de muchos ojos, tenemos un ejemplo de bilofa, ¿no? De pronto no estamos buscando esta situación en nuestro queso. Esto por lo general suele ser la situación cuando tenemos contaminación coliformes o en el caso de mohos y levaduras también viene asociado a la presencia de algún tipo de aroma como si fuera de pan, ¿sí? Eso clásicamente se detecta rápido porque nos damos cuenta. Y otro problema que podemos tener con los ojos es no tener ojos, ¿no? Tener un queso ciego cuando estábamos buscando tener un queso ciego cuando estábamos buscando tener ojos. Ahí también las cosas pueden ser múltiples, desde que no funcione el fermento secundario o que tengamos una masa del queso que no está acompañando y no es capaz de retener correctamente la formación de ese dióxido de carbono, que es la que lleva a la estructura de los ojos. Bien. Y también vamos a evaluar muchas veces lo que es la textura. Para eso ustedes tienen estos platitos, ya les vamos a explicarles un poco más cómo se evalúa, pero la textura es muy importante porque la textura también es un resultado de la tecnología de elaboración y de qué tan bien elaborado, qué tan bien evolucionó nuestro queso durante la maduración. Para eso va a ser importante utilizar el sentido del tacto y también a nivel de textura bucal vamos a utilizar nuestras papilas, nuestra boca, justamente. Entonces tenemos receptores táctiles que van a estar ubicados en todo el cuerpo, pero vamos a usar los de la mano y los de la boca principalmente para evaluar la textura manual o la textura bucal. Y ahí vamos a intentar asignarle intensidad a distintos atributos, principalmente la firmeza, la fiabilidad, la adherencia, la velocidad, la impresión de humedad. Vamos a hablar un poquito de ellos, no de todos porque si no se vuelve un poco mareador, pero de los más importantes y los que siempre estamos utilizando cuando estamos por ejemplo, en los concursos como el que tuvo lugar ayer y antes de ayer, que por cierto fue un concurso muy interesante, muy bueno y se vieron muy buenos quesos. Bueno, siempre cuando estamos evaluando este tipo de atributos de textura, vamos a utilizar un concepto que es el concepto de descriptor o de ancla en algún caso, que es como una referencia. Es lo que nos indica a nosotros cuáles son los extremos o el medio en la intensidad de estos atributos. Por ejemplo, en el caso de la rugosidad de superficie, lo vamos a evaluar pasando el dedo por la superficie
y vamos a ver qué sentimos, ¿no? Pero en esa porción del queso que estamos evaluando de superficie, podemos tener muchas sensaciones. Por eso nos ayudamos con descriptores que son como ayudas memoria. Entonces, una escala lógica de 1 a 7, que es lo que se utiliza habitualmente para evaluar intensidad, el 1 es la escala menor, el 1 es el valor menor de la escala y el 7 es el valor mayor. Asociamos el 1 con la superficie de una manzana de Granny Smith como lisa, bien lisa, o rugosidad nula, y asociamos una rugosidad alta a una magdalena, como si estuviéramos tocando una magdalena. Otras veces podemos agregar una referencia de rugosidad media, como puede ser una galleta Cracker. No siempre se agregan las referencias medias, a veces se saltean, pero también nos ayudan porque cuando estamos evaluando tantos atributos, es habitual que uno pueda tener una duda, ¿no? O no se acuerde exactamente de cuál era el ángulo. Y eso siempre está escrito para ayudar a los procesos. Otro atributo, la humedad, la resistencia superficial. Ahí lo que vamos a hacer es pasar el dedo índice sobre la superficie y después apoyarlo en un papel absorbente, una servilleta. Y vamos a ver el tamaño de la mancha que formamos. Eso se mide entonces, es relativamente objetivo, pero de vuelta, tenemos esas referencias, como la cáscara de nuez seca para una intensidad de 1 y la manzana de Granny Smith, en este caso cortada, con una intensidad de 7. Y un atributo que es muy importante y que van a utilizar ahora ustedes en el platito es la elasticidad. La elasticidad es justamente una medida de cómo está la masa de ese queso. Entonces, para medir la elasticidad lo que vamos a hacer es colocar un cubito de queso como el que tienen ustedes en el plato y vamos a intentar presionarlo, pero no vamos a buscar quebrarlo, ¿no? Vamos a presionarlo un cuarto, un tercio de su altura original. Vamos a hacer fuerza con el dedo pulgar. Y después lo vamos a soltar. Y vamos a ver cuánto vuelve la muestra de queso. Puede pasar que la muestra se quiebre, puede pasar que nosotros no la podamos ni siquiera presionar porque es muy duro, o puede ser que lo presionemos y vuelva. Eso es la elasticidad, y eso es lo que se mide y, por supuesto, tiene que estar de acuerdo a lo que uno espera para cada variedad. Acá ven en la imagen. Está complicado. Bueno, acá pueden ver entonces cómo hacemos, ¿no? Un ejemplo, acá presionamos este cubito, lo presionamos más o menos un tercio, un cuarto, un quinto, y tenemos un ejemplo, no sé si ven la figura, de elasticidad nula o muy débil. Esta muestra no volvió, quedó, digamos, con la forma que le di con el pulgar y quedó presionado, digamos. Mientras que esta tuvo una cierta recuperación, una cierta vuelta a la altura original, y la que está acá abajo, que es la que es más elástica, es la que vuelve y recupera completamente la altura original del cubito antes de que yo lo presionara. Entonces, eso es lo que vamos a medir en relación a la elasticidad. Tenemos también referencias. Esto lo hago para procesarlos. Tenemos referencias, como puede ser a nivel de intensidad baja, la manteca blanda o la zanahoria cruda. ¿Por qué 2 en este caso? Porque la elasticidad es un poco complicada. La elasticidad puede ser que sea baja porque no puedo ni siquiera mover el queso. Por eso la zanahoria cruda, porque yo está un poco elástico que no puedo ni siquiera moverlo 1 milímetro. O puede ser que no tenga elasticidad porque no retorna nunca a la altura original. Entonces yo lo presiono y nunca volvió. La manteca es un poco eso lo que hace, ¿no? Cuando nosotros apretamos la manteca, rompemos el umbral de fluencia y la manteca queda ahí, no vuelve. Y un ejemplo de algo que es muy elástico, el salchicha o el frankfurter, que nosotros lo apretamos y vuelve enseguida, ¿no? Entonces esas serían las anclas de referencia para la elasticidad. Y otro atributo que es muy importante es la firmeza. Y para la firmeza nos vamos a servir de nuestros molares. Para eso no vamos a tomar el mismo cubito que usamos recién, vamos a usar el bastoncito y colocando una fracción del bastoncito entre nuestras molares, vamos a percibir cuál es la resistencia, cuánta fuerza tenemos que hacer para morder esa muestra de queso. Y tenemos que medirlo internamente y asignarle la intensidad.
Y de vuelta, por ejemplo, un valor de firmeza bajo es como un queso blanco, un intermedio, una salchicha de Viena, que es un poco más blandita que un Frankfurter, no sé si las conocen, o si no, una firmeza que puede ser relativamente elevada, una zanahoria cocida por 5 minutos, como algo que nos da un patrón de firmeza. Tenemos otro atributo que este también es más complejo y es la friabilidad. Este se evalúa mucho en los concursos y la friabilidad es una palabra más compleja, pero tiene que ver con el número de partículas en las que se descompone el queso en nuestras bocas. Si ustedes piensan, por ejemplo, en una tostada, si alguien desayuna tostadas en la mañana, cuando mordemos la tostada, al morderla enseguida se descomponen muchísimas partículas en nuestra boca. Eso es una friabilidad alta. Por el contrario, si pensamos en la clara de huevo cocida, la vamos a morder y se separará en nuestra boca en 3 o 4 pedazos. Eso es una friabilidad baja. Con los quesos pasa esto. Hay quesos que tienen friabilidad alta y quesos que tienen friabilidad baja. ¿Sí? Un parmesano, por ejemplo, tiene una friabilidad alta. Si pensamos en un Colonia o en un Dambo, es mucho menor. Y eso es lo que medimos también cuando estamos en los concursos. Estas son las cosas que los jueces están midiendo en el concurso. Y también tenemos estas anclas que yo les mencionaba recientemente. Bueno, también se puede medir la humedad en boca, que es esa humedad que entrega la muestra cuando la estamos evaluando. Y tenemos también como ancla la galleta salada como valor mínimo y la manzana de la Mickey como un valor máximo de humedad. Y la adherencia, eso que nos puede pasar, que se nos pegue el queso a los dientes, o sea, el queso de los alimentos, también se puede medir. Y ahí lo que tenemos que hacer es enjuagar la boca y antes de cada medida masticar la muestra y entender cuánto me cuesta desprenderla de mis dientes, ¿no? Y del paladar. Vamos a usar términos como nada adherente o pegajoso. Ahí tenemos como anclas el caramelo de dulce de leche, es un ejemplo claro de algo que se pega a los dientes todo el tiempo. Y la clara de huevo cocida, de vuelta como algo que no tiene nada de pegajosidad. Y algo interesante es la microestructura, porque hay como partículas que a veces forman parte de la masa de un queso y que es interesante saber si es correcto que estén o que no estén. Y ahí vamos a hablar del tamaño de las partículas que están en contacto con la lengua, con el paladar, y que de alguna manera nos pueden generar sensaciones como de densidad o alinosidad, incluso podemos llegar a percibir como piedritas o cristalitos. Esto no tiene por qué ser un atributo negativo y tiene por qué ser un atributo positivo. Pero es importante medirlo, es importante tenerlo en cuenta y notarlo cuando estamos probando estos quesos. Hay referencias, por ejemplo, para una infraestructura débil, el yogur, donde no tenemos que tener ninguna partícula, nada, percibir nada. Y después vamos aumentando el tamaño de la partícula que percibimos, como puede ser la yema de huevo cocida, el cuscús fino, no muy gordo, y la sémola como referencias de aumento del tamaño de partícula en nuestras bocas. A veces incluso nosotros somos capaces de percibir esas partículas cuando estamos mirando la muestra de queso. Otro atributo importante, la solubilidad. ¿Qué tan rápido lo que yo percibo en mi boca se disuelve y las partículas me desaparecen de la boca? Eso es lo que medimos con la solubilidad. Eso es algo importante para todas las muestras de queso. De vuelta tenemos anclas, la magdalena, que es un producto que tiene una solubilidad media, y el merengue con una solubilidad muy alta. El merengue es el ejemplo clásico de eso que se disuelve y lo perdemos completamente enseguida. Y en relación también a partículas, es importante tener en cuenta el tema de los cristales. Los cristales no son un defecto en muchos quesos, en otros quesos pueden aparecer como un defecto, pero por ejemplo en quesos del tipo quesos con grana, madurados, quesos parmesanos, vamos a ver, se va a desarrollo de cristales. En quesos de oreja también, cuando tiene maduración, van a aparecer cristales que son evidentes, que se ven a simple vista en algún caso, otros que los percibimos como masticándolo, que ellos hacen ruido, y eso es un atributo de calidad. En otros casos podemos ver que se desarrollan cristales por situaciones de deshidratación o de acidez excesiva en las superficies y son como bastoncitos blancos o manchitas blancas que pueden parecer defectos en algunos quesos, como por ejemplo quesos con ojos que se venden envasados al vacío, a veces tienen ese defecto.
Los cristales pueden ser del acetato de calcio o pueden ser de tirosina, provenientes de justamente del avance de la maduración en estos quesos que tienen maduración. Y bueno, ahora que ya están mareados con tantos atributos, vamos a hablar un poquito. Santiago nos va a contar cómo se hace para evaluar los quesos y ahora sí van a poder usar ese platito que tienen ahí. Hola. Bueno, ahora a partir de esa escala de 1 a 7 que vimos, van a existir una especie de cartillas donde cada uno de los quesos va a tener una puntuación en cada uno de los atributos, ¿sí? Entonces, una vez que evaluemos los quesos, si el queso, por ejemplo, encontramos un queso que tenía que tener una intensidad 7 en un atributo, si el queso que evaluamos tiene intensidad de 7, en ese caso le ponemos un 5, ¿no? Que quiere decir que la concordancia total con el atributo que estábamos evaluando, y de esa forma obtiene la mayor puntuación. A medida que encontramos defectos o que falta algo en el queso, vamos bajando la puntuación porque nos vamos desviando del óptimo del queso. Y eso es lo que se suele utilizar, la escala que se utiliza en los concursos. Acá tenemos lo que les hablaba recién de la cartilla, donde están los valores esperados para cada tipo de queso. Entonces, si se fijan, varios de los atributos que estuvimos viendo recién, como el dulce, salado, amargo, picante, persistencia, elasticidad, firmeza o dureza, ya están catalogados en esa escala de 1 a 7. ¿Sí? Y podríamos hacer el ejercicio en este momento de ir probando los quesos, ir puntuándolos y comparando con este puntaje del 1 al 5 y evaluar estos quesos en función de esa escala. ¿Sí? Los invito a empezar con eso. Vamos a cortar primero y pasamos por apariencia, si les parece. Un comentario: cuando tenemos estas cartillas, la escala de estos atributos va del 1 al 7. Eso quiere decir que el 1 es el valor más bajo, el 7 es el más alto, en la intensidad de cada uno de estos atributos. Y cuando yo estoy probando, cuando ustedes prueben ahora, después el queso, tienen que pensar, esto es un 2, un 3, un 5, un 7. Y si ese valor, por ejemplo, cuando yo estoy sintiendo el sabor amargo, ¿no? Y digo, esto es un 3, y mi queso es un 3, yo sé que tiene que dar 3, ahí coincide con lo que yo espero, y ahí le damos el 5 en el concurso, que es ese valor máximo de concordancia con el estándar de la cartilla. Si yo hubiera percibido un sabor amargo de 7 y tendría que hacer 3 de amargo, es que sí que se desvía del ideal. Ese ejercicio se hace en los concursos con cada uno de los atributos. Se puede hacer, por ejemplo, también con la apariencia, con la forma y con la apariencia de este queso que acabo de decir. Bueno, primero que nada, la cuchilla esta no era exactamente adecuada para este queso porque era un poquito más chica que el diámetro del queso y se abrió por eso. Bien, entonces hay que tener claro que el efecto ese fue por el manejo de la cuchilla. Debe ser un poquitito más ancho para este queso. Primero vamos a evaluar la forma entonces del queso, una forma cilíndrica, la describimos cilíndrica, así que correcto. Las caras pueden ser paralelas o pueden tener una especie de bombé, tanto las laterales como la superior. La superior puede estar un poquito más levantada y se espera a veces que esta parte del talón esté un poquito más chata y en el centro más levantada. Cuando queda con demasiado bombé y demasiado levantada, normalmente podemos llegar a encontrar algún defecto de ojo adentro. ¿Qué quiere decir? Que el queso se estalló demasiado, tiene demasiada grasa o estuvo puesto en una temperatura muy alta. Bueno, en cuanto a los ojos, este tipo de quesos seguramente presenta ojos. Se espera que la fermentación sea mayoritariamente de secreto, puede haber algo orgánico y sobre todo si es artesanal. Entonces los ojos deberían ser de tamaño medio o chico, no grande, gigante comúnmente. Este queso tiene ojos adecuados. La distribución, lo que se mira es que también está cubierta la superficie y también el hecho de que existan o no ojos anidados. Anidados es cuando se ven ojos que comparten el mismo punto de partida. Por ejemplo, esta zona acá, se logra ver desde ahí, hay 3 o 4 ojos juntos. Eso normalmente resta punto de la idealidad. La idealidad es que estén todos los ojos separados, homogéneamente distribuidos lo mayor posible. Otra de las cosas que solemos ver es alguna zona, sobre todo cuando hay un exceso de sal, en este caso está muy bien, pero puede suceder que sobre el borde
no haya ningún ojo, estén solo concentrados en el centro, y ahí estaría indicando que el salado fue muy excesivo o entró muy rápido la sal, porque el fermento se inhibe con mucha concentración de sal. Y entonces podríamos evaluar eso, pero en el caso de este queso lo deberíamos. Entonces, podríamos ir poniéndole puntajes a este queso, y creo que tiene un muy buen puntaje en el concurso. No sé si están de acuerdo de esto. Ahí tenemos que ver la distribución de los ojos, el tamaño de los ojos y el número, ¿no? Y el número de ojos. Cada uno de estos atributos se iría puntuando en medio ideal del 1 al 5. ¿Sí? Y en función de eso es la puntuación final del queso. Bien. Después podemos pasar a la textura. Agarramos un cuadradito, un cubito, le ponemos el de arriba, le llenamos un cuarto o un quinto del queso, vemos cuánto vuelve. Hay que ver cuánto vuelve y la velocidad que se vuelve. Y a partir de eso, elasticidad en la escala debería estar en el nivel 4, es una elasticidad media alta. ¿Sí? Recuerden que la escala es del 1 al 7. Por ahí tenemos avanzar la diferencia de elasticidad para comparar. Entonces debería andar cerca de lo que es una aceituna verde rellena, la elasticidad de queso. ¿Sí? Entonces si ustedes prueban eso, ponen una aceituna verde rellena y sienten el mismo nivel de elasticidad, le deberíamos poner 5 de queso. En un caso de que sea menos elástico o más elástica, le pondríamos un valor menor. Cuanto más se aleja, más alejamos el valor del 5, más bajamos el puntaje. ¿Sí? ¿Qué se entiende? ¿Se hicieron la prueba? ¿Pero recupera toda la altura o queda un poquito presionado? Queda un poquito. Una aceituna recuperaría toda la altura o quedaría un poquito. La aceituna rellena, esas aceitunas que son huecas con relleno dentro. Puede quedar un poquito aplastada la aceituna porque en el hueco que tiene aire cuando la comprime queda justamente. Esa es la referencia. Muy buen esfuerzo. Bien, seguimos con otro parámetro. Capaz que vamos por desde la presentación. Acá está friabilidad, ya les dejo la referencia ahí. Se ponen el queso entre los dientes, entre los molares, y lo aprietan y con la lengua lo mueven dentro de la boca una vez que lo cortaron y evalúan cuántas partes se generaron. No, el cubito no. Un pedacito. Un pedazo del otro. Normalmente, una vez que hacemos el ensayo de textura, de alguna forma le cambiamos la textura a la muestra, la haberla aplastado. Por eso no usamos la misma y usamos otra parte. Entonces, si se partiera solo en dos partes, diríamos que es como una clara de huevo cocida, tiene un valor de 1. Si se desligara en partes, que no es de esperar en un queso Colonia es de esperar que esté más en esta zona. ¿Sí? Le pondríamos un valor entre 1 y 4. Vamos a la planilla. Y acá para la friabilidad, tiene una friabilidad de 2. Entre la clara de huevo, el 2 y el 4 están en medio, más cerca de la clara de huevo. O sea, deberían, al cortarlo deberían aparecer 2, 3, 4 partes, mucho más que eso. No deberían aparecer migas. Humedad en boca, lo que se suele hacer es, se mide más o menos la cantidad de saliva que uno necesita meterle a la muestra para poder tragarla. Cuando la muestra es muy seca, uno le tiene que dar mucha saliva. Cuando la muestra es muy húmeda, le sobra saliva. Entonces, para medir humedad en boca, eso es lo que tenemos que evaluar. ¿Qué cantidad de saliva necesito para disgregar? Una galletita salada sería algo muy seco, sería un 1.
y una manzana de Smith sería 7 muy elevado. De vuelta, el queso Colonia debería estar acá, de este lado. Vamos al valor de buscarlo, si está seguridad. Perdón. ¿Me da boca? Creo que no está en el derecho. No está bien. Perdón, la compresión de humedad, 3,5. Más o menos en medio de la escala, cerca de la clara de huevo. Lo otro que les decía en la presentación que hablaba Tomás, o no me acuerdo, para evaluar el aroma de queso, se lo deberíamos hacer primero, aquí los dos. ¿Esto por qué? Porque una vez que lo cortamos al queso, lo que percibimos nosotros como aromas son sustancias que son capaces de pasar al aire, que son volátiles. ¿Sí? Si son capaces de pasar al aire, van a pasar desde el momento que lo cortamos al queso. O sea que entre que lo cortamos y ustedes lo recibieron pasó un tiempo. Entonces perdió mucho de los aromas. Un error común es olerlo sin cortarlo. Y ahí va a decir qué bajo aroma que tiene, porque se fueron perdiendo. En el momento sí no tendría problema, puede ser lo directo. Exacto. Pero los concursos que preparan las cosas antes, o acá que lo preparan antes, lo cortamos. La otra técnica que se puede utilizar es una plaquita de Petri cerrada, y uno abre la plaquita de costado, perdón, la plaquita de costado y huele. Y ahí evalúa el aroma de queso. El olor. El aroma es retronasal. Y el informador que hace por corrección. Debemos consumir la muestra. Hay gente que se le complica un poco, pero se tapa la boca y saca por la nariz. Hace fuerza para que salga el aire por la nariz y ahí siente el aroma del queso. Bien, voy a cortar el otro queso. Pero también después podemos usarlo para hacer otro tipo de análisis de laboratorio, como se nos muestra del centro del queso, o más afuera, físico-químicos, y eso también es útil. Y además no destrozamos toda la muestra, ¿no? Ahora, esto que vamos a hacer para evaluar la textura y la apariencia interna del queso tiene la ventaja de que es un poco destructivo. Porque lo abre completamente. Para este tipo de queso, una de las cosas que hay que evaluar es la grana. Y por eso hacemos un corte de unos 2-3 centímetros todo alrededor y ahora intentamos quebrarlo para que aparezca la grana y se pueda visualizar. Deberíamos ver como granitos de arroz chiquitos pegados uno al lado del otro. Si la grana es más chica que el grano de arroz está bien, para esta variedad de queso. Si la grana es más grande, ya no es tan bueno. Vamos a mirar eso ahora. Y que el pedazo que se corte que no sea la cara recta, sino que se corte con forma hacia adentro o hacia afuera. Estamos buscando eso. Además de ese corte, después hacemos otro corte liso para poder evaluar la presencia de folias, o sea, rajaduras, bonitas, como Tomás en alguna foto, y también algunos biológicos, otros efectos que pueden aparecer, que en la grana se camuflan muy bien, pero cuando lo corta liso lo ven. Conseguimos
¿Tuviste uno que estaba cortando hamburguesas y se condenó el mismo? ¿Salió una nota llena de país? ¿Se mató, Pato? ¿Cortó el dedo? No te sientas observado. Nadie te está mirando. Dale, Eri, vos lo abrí con la mirada, lo abrí, dale. Debe estar buenazo, puede ser hacer rogar. No, yo me acuerdo de Arena, me dio una emoción. ¿No era una motosierra? Sí. Oh, Eric, ¿no viste ya la noticia que salió en el diario que uno estaba abriendo un paquete de hamburguesas y se apuñaló y se mató? Que se pasó No, estaba abriendo el paquete de hamburguesas. ¿Se mató? La hamburguesa congelada, ¿viste? El loco quiso... Lo que hablábamos con él. Digo, no están acá al lado, pero cuando abrimos más del alivio se sintió el aroma, así increíble, pero sí. Muy bueno. El olor. Ya me están tratando, ¿no? Bueno, una cosa que tendríamos que notar acá es que en el borde hay una sombrita rosada. Eso no he buscado especialmente los quesos, pero es un pequeño efecto que a veces aparece. Puede estar relacionado a la cocción alta de la masa, porque se da la reacción de Maillard. Incluso cuando los quesos se maduran mucho tiempo, ese color rosado incluso llega a parecer más pardo, más oscuro, que es como colores tipo acaramelado. El color rosado puede, en la bibliografía está reportado como varias posibles causas. Sí, pero no tiene por qué ser hongo. No. El hongo normalmente crece en superficie y no logra penetrar hacia adentro por falta de oxígeno. Y esto se encuentra bastante dentro del queso. Ahí no hay oxígeno, así que no debería haber salido ahí adentro. No es rosado, es un caramelo. No tiene que ver con el color rosado. Bien, esa es una de las cosas. La grana está buena, muy chiquita. Ocupa toda la superficie casi. Sí. A pesar de que lo hemos maltratado un poquito con el cuchillo. Bien. Y nuevamente, para evaluar este queso deberíamos hacer el mismo procedimiento que hicimos para el color y recién. Como los atributos de textura. Pueden hacer el olor, la intensidad del olor. Si quieren pueden quebrar el bastocito y pueden en el caso sentir la intensidad de ese olor. Se salta, se baja. Recuerden que la escala iba hasta 7. Y lo que dice la cartilla es que debería estar en 6. Bien, si se fijan también el parámetro de acidez para este tipo de quesos es 2, y es uno de los defectos que solemos encontrar en quesos duros, que a veces aparecen un poquito más ácidos de lo que deberían. En cuanto a picante, recuerden que 7 es el máximo, estamos en un queso muy picante, o deberíamos estar en un queso muy picante. Y ahí también hay matices en esto, porque si bien tenemos el estándar para un queso duro artesanal,
habría que tener en cuenta el nivel de maduración del queso. ¿Sí? Cuando bajamos el nivel de maduración del queso, estos atributos bajan, la mayoría de ellos. Puede que la firmeza sea mayor, pero el resto de los demás bajan. Bien, en comparación con el Colonia, que tenía muy poca fiabilidad, debería tener bastante fiabilidad. Y la explicación de por qué debería tener fiabilidad es justamente esto, la grana. Esto que nosotros rompimos y vemos los pedacitos, haría que cuando lo muerdamos se rompan pedacitos. Entonces, evaluando fiabilidad directamente estamos evaluando la calidad de la grana. Bien. Le pueden hacer electricidad también, este queso va a ser, bueno, firmeza y electricidad, a ver que no va por ningún lado. Y ese es un queso muy elástico o poco elástico. Poco elástico. Porque si no lo puedo deformar, tanto como si no lo puedo deformar, como si lo deformo y no vuelve, las dos situaciones es que no es elástico. Baja electricidad entonces. Bueno, creo que tenían acá para decirme claramente que la baja electricidad estaba hablando de esto. Bueno, y en impresión de humedad debe ser un queso con poca humedad. Recuerden que el 1 es la galletita, un poquito más arriba de humedad que la galletita. Deberíamos necesitar bastante saliva para disolverlo. Pero, a ver si está soluble, sí. Pero debería ser un queso soluble, o sea que a lo largo del tiempo no me deberían quedar partículas, muchas partículas dando vuelta en la boca sin disolverse, que deberían poder solubilizarse bien. Muy bien, no estoy redondeando, pero si alguien tiene una pregunta, un comentario, vamos ahora a compartirlo. ¿Cómo estaban los quesos? Tienen muy buena pinta. Respecto a los aromas que estuve hablando ahora temprano, quisiera comentar que había algunos aromas como a cocido, a chocolate, a caramelo, incluso. Y en este tipo de quesos muy añejados aparecen esos aromas. Y es debido un poco a la cocción que se da en la primera etapa durante la elaboración del queso, que posteriormente esa reacción que se inicia, que es la reacción de Maillard, se sigue dando durante la maduración a lo largo del tiempo. Y por eso al final de la maduración y con mucho tiempo empiezan a aparecer esos aromas. Y aunque parezca un poco raro, hay aromas que parecen que son traídos de los pelos, con los florales y demás, pero las bacterias que hacen su trabajo aquí adentro tienen un organismo, un sistema metabólico muy similar a lo que tiene el resto de las flores, plantas, seres humanos y demás. Y entonces por eso explica que básicamente la materia que compone todo es más o menos lo mismo: proteínas, grasas, glúcidos. Y si bien hay variedades, proteínas, grasas y glúcidos, el componente original que compone cada una de ellas es común en todos los seres vivos, y por eso es que aparecen aromas derivados parecidos a los que aparecen en esos otros componentes naturales. Una pregunta. La pregunta es, mi abuelo me decía que cuando probás un vino, tenés que tener algo en la boca, porque un vino solo, a veces te falta algo. La pregunta es, con el queso, a veces hay que tener algo más en la boca o algo que acompañe para poder que el queso se exprese plenamente. Esa pregunta tiene que ver con maridaje, probablemente. Y no es lo que hacemos en los concursos, donde tenemos que evaluar estos atributos de manera lo más objetiva posible. Pero cuando vamos a consumirlo o a degustarlo, sí es verdad que hay ese algo, de pronto puede ser un buen vino que combina el queso, pero hay quesos que maridan mejor con ciertos vinos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces con un dulce, ¿no? Entonces muchas veces se suele asociar quesos con grana a frutas pasas, o se suele asociar también pues, de pronto con un vino más dulce para que contraste con un parmesano. Y bueno, hay combinaciones que típicamente son como adecuadas porque potencian los aromas que desprende el queso y también permiten apreciar mejor el vino. De verdad. Para la degustación va bien siempre algo y acompañar mucho. Justamente esto que decían en la rueda de aromas, si aparece algún aroma nuez, ese queso, por ejemplo, va a combinar muy bien con nueces. Esa es una de las formas de buscar la combinación al queso. Buscarle el aroma que tiene, que está con poco, que es diferente, y combinarlo con
un alimento que ya lo contenga, es una tolerância por alta concentración. Si hay más preguntas, agradecemos.